Bienvenidos a esta sesión de Conversa de la Asociación EDISO, que va a ser la última sesión en este curso académico y bueno, es el curso académico medido en Europa y quizás del año, en la que cerramos el ciclo con una sesión que espero sea súper estimulante y que a mí personalmente me interesa mucho, en la que tenemos a Lourdes de León y Carolina Gandulfo, que nos hablarán de algunas de las posibilidades, implicaciones, retos, etcétera, que implica desarrollar un trabajo de campo, un trabajo de investigación etnográfico durante tiempos muy extensos en determinados lugares y ámbitos y espacios, que es un poco lo que caracteriza la trayectoria de investigación y la forma de trabajo de las dos investigadoras que tenemos hoy en, en esta sesión. ¿Vale? El formato va a ser bastante interactivo. Lourdes de León y Carolina Andulfo van a presentar una parte de su trabajo, pero su intención es que este diálogo inicial más de media hora y podamos pasar directamente a la discusión eh, entre todos colectivos. ¿Vale? Durante esta primera parte sí que os pediría que montáramos los micrófonos, como llevamos haciendo ya en todos estos años de trabajo online, y luego cuando se abre el diálogo, pues ya abrir el micrófono, encender la cámara y participar de la manera que queráis, y mientras tanto podemos ir utilizando el chat para ir adelantando preguntas y otras cuestiones que puedan surgir. Resuelto un poco las cuestiones de formato, pues paso a presentar a las dos ponentes de la sesión de hoy brevemente, porque creo que muchos de nosotros ya las conocemos, por lo menos en términos de su trabajo de investigación. ¿Vale? Lourdes León es antropóloga lingüística, investigadora y docente en el CIESAS y con una larguísima trayectoria de investigación en Chiapas y con los mayas torchiles, distintos ámbitos de la socialización lingüística y luego, según ha ido pasando los años, pues distintas temáticas de investigación en las que los que fueron niños en los primeros cortes de estudio se convirtieron en jóvenes y luego se convirtieron en padres, en abuelos, etc. ¿No? Esto es un poco Abuelos. las abuelos, ¿no? Lo que queremos explorar, ¿vale? Carolina Gandulfo trabaja en Argentina, en la Universidad Nacional del Nordeste, en Chaco, y también tiene una trayectoria extensa de investigación en comunidades bilingües y sobre todo incorporando metodologías de tipo colaborativo participativo, estrategia que complementa eh, los otros trabajos. ¿Vale? Dicho esto, voy a darles el floor porque realmente lo que interesa es que podamos dialogar y podamos trabajar los temas que nos van a presentar en la sesión de hoy. Vamos adelante. ¿Inicio? Sí. ¿Sí? ¿Inicio? Sí, 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 sí. Ah, Dale, dale. bien, le doy. Bueno, muchísimo gusto estar con ustedes. Estoy de México y primero que nada agradezco mucho a mi amigo y colega David Poveda por habernos invitado y sobre todo a crear este vínculo tan interesante hispano, cruzando en América el continente norte a sur y luego otra conexión transatlántica, lo que nos demuestra pues los milagros de estos tiempos, ¿no? En donde podemos crear estas comunidades virtuales y estar comunicados en cualquier condición, ¿no? Y la pandemia nos lo demostró. Entonces, en ese sentido, estoy muy contenta de estar con ustedes y de conectarme con David especialmente. He visitado la UAM en varias ocasiones y es un ambiente muy inspirador y quiero mucho esa comunidad, entonces agradezco esta invitación. A mí me invitó con esta idea de hablar de mi larga trayectoria, y pues sí, las trayectorias se van volviendo largas, pero también muy ricas y muy diversas, entonces no son monotemáticas, sino que se van diversificando. Y
yo he estado en varios territorios. Mi interés principal ha sido las culturas y lenguas mesoamericanas. Y desde que era muy, muy joven, empecé con esta curiosidad de conocerlas y de tomar temas de estudio sobre ellas. Entonces, ahora estaba pasando mi presentación y ahora que ya estoy hablando ya no quiere. Bueno, entonces, entre esos territorios están aquí los Altos de Chiapas, en el sur de México, y inicié yo con las comunidades mixtecas de Oaxaca, que están en esta parte rosada del mapa. En México tenemos 68 grupos de lenguas y muchos hablantes de incluso lenguas que se han diversificado de estas grandes familias, 12 familias. Y empecé yo en la región mixteca de Oaxaca, investigando la lengua mixteca, que es una lengua otomangue, una lengua tonal, con una enorme diversificación dialectal al punto de que los pueblos vecinos no se entienden entre ellos. Entonces estuve muy interesada en ver cómo variaba esta lengua y conocer a estas comunidades que son de alta migración, de enorme pobreza, y que después estuve con ellos en Estados Unidos, en Oregon, estas comunidades transnacionales de mixtecos. Pero una inquietud mía en mi trabajo, en mi investigación, era siempre aprender a hablar la lengua de donde yo trabajaba, ¿sí? Y al darme cuenta que la lengua mixteca era tan variada y que de pueblo a pueblo cambiaba, y de que es una lengua tonal, como las lenguas asiáticas, como el chino, por ejemplo, o el tailandés, o nepalés, tibetano, todas estas lenguas asiáticas, y también en México tenemos una buena cantidad de lenguas tonales. Dije, bueno, me voy a ir moviendo al sur, y me fui al sur de México, a la frontera con Guatemala, a los Altos de Chiapas, en donde se hablan lenguas mayas. Hay alrededor de 20 lenguas mayas en toda la región de Guatemala, Chiapas y la península de Yucatán, y yo escogí una lengua llamada tzotzil en los Altos de Chiapas, con la idea de establecerme en una comunidad y aprender a hablar la lengua y vivir en esta comunidad. Entonces, he vivido desde hace más de 4 décadas, no continuamente, obviamente, pero voy por periodos de distintos, digamos, 1 mes, 2 meses, luego 3 meses, luego regreso a México donde doy clases y vuelvo y regreso. Entonces ha habido una continuidad en el tiempo de más de 4 décadas en esta comunidad, que me ha permitido entrar con esta propuesta mía de que hay que comunicarse para trabajar en una comunidad en la lengua en la que se habla. Esta comunidad está en el ombligo de Chiapas, se llama Sinacantán. Aquí en este ombligo, donde ven el rojo, morado y amarillo, están las comunidades tzotziles principales, en las que se hablan estas lenguas. Y estas comunidades tzotziles, que están principalmente en Sinacantán y Chamula, son aproximadamente 300,000 hablantes. Son campesinos, floricultores, horticultores, transportistas, artesanas, comerciantes, y ya hay un flujo muy grande de migración nacional y sobre todo transnacional a Estados Unidos. Sin embargo, son comunidades que se mantienen todavía muy vitales en términos de que mantienen su traje tradicional. Las mujeres son tejedoras y bordadoras, y los niños y las niñas aprenden la lengua maya tzotzil como lengua materna. Y tenemos un alto grado de monolingüismo en la lengua materna, que es como un 40%, que es realmente muy alto para México en general, en donde las lenguas están altamente desplazadas y hay contextos de bilingüismos y de desplazamiento muy fuerte. Entonces es una región con mucha vitalidad cultural y lingüística. Entonces yo empecé aproximadamente en 83 hasta el presente una investigación longitudinal antropológica en esta comunidad que elegí, que bueno, cuando yo llegué no dije me voy a quedar 4 décadas. Yo doy también clases en un posgrado de lingüística indoamericana y todos mis estudiantes hablan lenguas indígenas mexicanas. Entonces, bueno, tengo varias actividades que me llevan a conocer otras lenguas de México,
Pero en esta en particular he estado por este tiempo, hace más de 4 décadas. Aquí les muestro más o menos a mi llegada, una de las hijas de la familia, que ahora son mis ahijados y mis compadres, con mi niña cuando tenía 3 años. Y luego pasan los años y crece ella y bueno, le lleva de altura bastante a esta chica que es mi ahijada, pero crecieron juntas en muchos sentidos y mi hija aprendió también a hablar la lengua. Entonces, un poco para darles la idea de la profundidad en el tiempo y lo que representa establecer estos vínculos y estos lazos, ¿no? Ahora, he trabajado con diversas familias con las que tengo vínculos que han ido creciendo durante el tiempo. En México el tema del compadrazgo es una relación ritual de parentesco muy, muy arraigada y en las comunidades buscan siempre padrinos y madrinas para los niños cuando se bautizan. Y esto hace un vínculo muy íntimo con la familia porque en la entrada al hogar es como un pariente ritual, ¿sí? Y el papel de los padrinos y las madrinas es muy importante en términos de la consulta sobre si los niños están enfermos o si necesitan algo. Hay muchos tipos de apoyos emocionales y de todo en muchas consultas. Entonces, esto fue dándose con el tiempo, con el contacto con las familias y las comunidades. Y esto empezó a abrir también una manera de estar ahí, que no es la de la investigadora de fuera que viene y se va, ¿no? Sino una manera de un estar con una continuidad y con un compromiso también. Bien, entonces he seguido a varios niños y niñas desde su nacimiento. Mi hilo conductor ha sido la infancia y el aprendizaje de la lengua materna y los aprendizajes familiares y comunitarios. Esta es una de las niñas del estudio y de mi familia, que aquí tengo estos doble aspecto de mi relación. Estuve con ella desde que nació, creció y luego se casó y tiene 4 niños. Entonces, un poco para darles una idea de este seguimiento en el tiempo, ¿no? De las vidas, de los momentos de claves en el crecer, en el convertirse en joven, en adulto. Todos estos momentos me han tocado vivirlos con ellos, ¿no? Y ellas. Y aquí esto implica pues una inmersión en las familias, en la vida de la familia. Aquí está un abuelo, en medio está una curandera con un niño que es su ayudante, su nieto, niñas cuidando a sus hermanitos. Todo esto me ha llevado a mí a plantear que es importante estudiar los hábitats comunicativos y las ecologías sociales en las que se aprende una lengua materna, dado que nuestros modelos de aprendizaje de la lengua han estado muy permeados por estudios muy etnocéntricos, sobre todo anglocéntricos, en donde se dan los parámetros para esperar que un niño o una niña aprendan a hablar una lengua, ¿sí? Y entre estos está la comunicación directa, cara a cara, diádica. Y uno de los puntos que he hecho en mi trabajo es mostrar que hay muchos hábitats en la comunicación, perdón, que tienen, que ofrecen a los niños muchas maneras de aprender y de ser, que no necesariamente requieren la atención constante y frecuente de un cuidador o una cuidadora adulta. Entonces, ese es uno de los puntos que me ha interesado mucho, cómo la comunicación emerge en estos hábitats diversos. En esta comunicación me interesa la emergencia de la comunicación temprana, que también es otra línea que trazan los psicolingüistas, que la lengua emerge en el momento que se producen palabras identificables con la gramática adulta. Pero otro de los puntos de mi trabajo y de mis intereses es que la comunicación emerge antes de que se produzca la lengua verbal, vocal. Y en ese sentido me ha interesado ver esta emergencia de la comunicación a través de la mirada, de los gestos, de los cuerpos,
En ecologías en donde, como ven ustedes, la madre carga a la bebé en la espalda y ella está ocupada de otras cosas y los bebés están buscando cómo comunicarse con los que están alrededor suyo. Entonces, los niños y las niñas están haciendo un trabajo muy activo para aprender y en este sentido hay una agencia, que es un tema que también seguido a través de este desarrollo longitudinal, esta agencia en los procesos de aprendizaje, en donde el aprender no es el resultado de que te dan, ¿no? Y que eres un recipiente pasivo, sino que es un acto de ejercer agencia en el mundo, el aprender, ¿no? Y apropiarse. Entonces, ese es un tema también que ha sido muy central en mi trabajo. Y bueno, esto me lleva al ver crecer estos niños y niñas a ver cómo se van involucrando en la vida familiar y comunitaria y cuáles son sus aprendizajes cotidianos en estos espacios. Y bueno, aquí son floricultores y los niños están en los campos de flores y en el trabajo de las flores. Aquí estoy mostrando unas escenas de un Día de los Muertos en donde una niña está aprendiendo a limpiar flores. Y sigo escenas de la vida cotidiana y los procesos de aprendizaje y comunicación entre los participantes en los eventos que hacen la vida cotidiana. Aquí tengo al niño que acompaña a su abuela, que es un niño que va a la escuela y su abuela es una abuela que no ha ido a la escuela, pero es una curandera muy, muy fuerte, muy importante, muy conocida. Y este pequeño la acompaña a llevar los materiales que ella necesita para la curación. No siempre va con ella, pero cuando él va, ella es está muy atenta a que se cuenten, por ejemplo, el número de velas que se necesitan para las curaciones y le dice al niño, a ver, dime cuántas son. La abuela sabe las cantidades a nivel oral, pero el niño rectifica y hace los grupos de las velas contándolas. Entonces tenemos estos equipos que se hacen entre los adultos y los niños y los jóvenes para trabajar en colaboración y siempre en una participación comunitaria complementaria, digamos. Aquí tenemos dos hermanos trabajando en la cosecha de frijol, después de haber limpiado los frijoles, metiendo las vainas secas, y vemos cómo esta organización del trabajo es una organización muy fluida, en donde los participantes se organizan jugando papeles específicos, que no se les asigna decir tú haces esto y tú haces lo otro, sino que cada quien va fluyendo esta participación y se van haciendo las tareas sin tener que decirles a los niños continuamente, haz esto, levanta tu plato, lava tu plato, haz tu cama. No encontramos esta intensidad de instrucciones, de direcciones que se les da a los niños en los entornos clase media de muchos países, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un fluido en el aprendizaje que luego me lleva a trabajar desde estos aprendizajes familiares y comunitarios que además se van confrontando con la escuela cada vez de manera más tensa, porque en la escuela entran a otro ambiente en donde todo está regularizado y jerarquizado, pero vamos viendo otros cambios importantes y son las ecologías comunicativas que van cambiando también. Ya no solamente es ecología del hogar, de la familia y cómo se organiza con múltiples participantes, sino que me toca ver en 2011 la entrada de una antena de teléfono móvil en la comunidad, que fue una entrada más o menos en esos tiempos en las comunidades rurales, ya había entrado en México, en las zonas urbanas, y esta entrada representa una revolución a nivel de la comunicación y de lo que representa esta comunicación en los cambios entre las generaciones y los nuevos aprendizajes, ¿no? Tenemos entonces aquí, por ejemplo, esta niña enseñándole a su abuela a usar un móvil. Ya vemos una inversión entre las relaciones generacionales. Son los jóvenes los que
orientan a los mayores con el uso de las tecnologías y la necesidad de los mayores de que se usen estas tecnologías digitales para la comunicación y agilizar la vida de la comunidad, incluso con la migración transnacional y nacional. Entonces empezamos a ver cómo se van invirtiendo estos papeles y cómo van penetrando también a través de esta comunicación nuevos valores, nuevas afectividades, nuevas maneras de socializar. Y ese es uno de los textos, el texto que David me parece que les dio para que leyeran, el artículo llamado Textear Amor, donde vemos aquí las intimidades emergentes de nuevas prácticas digitales de cortejo entre jóvenes. Un momento en 2011 en donde vemos una revolución en las relaciones entre las generaciones y en las vidas personales de estos jóvenes que normalmente están, pues bueno, yendo a la escuela, pero también comprometidos con el trabajo de la familia y demás, y empieza a haber este camino hacia un espacio, un nicho más individual de explorarse a sí mismos y a sí mismas, ¿sí? Entonces, entre Santena y los cambios, empezamos a ver cambios. Bueno, la boda tradicional maya tzotzil lleva estos trajes que ustedes están viendo. Tenemos otra boda que le llaman la boda pequeña, que es en donde se pone un velo y esto. Pero la escapada con los novios había ya empezado desde los fines de los 60 por problemas económicos, porque estas bodas son muy costosas. Pero esta escapada se hacía a través de mirar a alguien en la calle, punto, ¿sí? Se decía poner el ojo en alguien. Entonces pasabas, veías a alguien y había intercambios ahí muy sutiles que se convertían en relaciones románticas a través de las miradas y después resultaban en escapadas que se tenían que formalizar para que entrara la joven muchacha a la casa de el muchacho, porque es una organización patrilineal, a vivir con toda la familia. Y bueno, estas comunicaciones empezaron a darse también con cartas de amor, de las que tengo algunas, en donde tenemos estas literacidades muy interesantes en el papel, que se dejaba la carta escondida debajo de una, no sé, de una planta o algo así, y ya había un acuerdo de dónde se iba a dejar esa planta, etcétera, esa carta. Pero después llegaron los celulares y fue una revolución muy importante para los jóvenes que empezaron a usarlos. Y bueno, vemos la emergencia de este género romántico, en donde empiezan a penetrar, bueno, número uno, la comunicación en español por escrito, que en la escuela el nivel de escolaridad hasta hace poco era de segundo de primaria, realmente mucho fracaso escolar porque la escuela era en español y los chicos llegan hablando tzotzil y las lecturas son de libros de texto en donde se habla de la ciudad y de los semáforos y totalmente ajeno a la vida, ¿no? Y aquí empieza entonces a escribirse, a usarse la escritura y la literacidad con un fin que tiene un propósito afectivo, relacional, social. Es en donde tiene sentido una literacidad práctica, ¿sí? Y empieza entonces a surgir estos géneros en donde la palabra amor empieza a usarse con altísima frecuencia, 12.270 usos de amor en 10.000 turnos de WhatsApp. Y esta apropiación de esta palabra amor trae consigo la entrada a una experiencia emocional nueva, ¿sí? Que está aprendida en los medios, está aprendida en la televisión. ¿Por qué? Porque ven novelas, las novelas famosas mexicanas románticas, ¿no? Muchas canciones románticas. Todo esto de lo que están bombardeados los jóvenes empieza ahora a penetrar sus discursos y a ser parte de sus discursos, ¿sí? Y esto representa entonces una revolución en las relaciones. Se vuelven estas prácticas de literacidad microscópicas, pero que traen consigo la emergencia de una agencia que emerge, que crea, resiste y transforma estructuras, tanto lingüísticas como sociales.
y estas dan origen a acciones y estructuras humanas reconfiguradas. Aquí estoy citando a Laura Ahern, pero este concepto de agencia la conecto yo con mi trabajo porque vemos esta reconfiguración de estructuras humanas, de estructuras que dan origen, que están resultados de acciones nuevas, pero estas acciones también traen contradicciones inherentes, ¿no? Las contradicciones entre la tradición y el cambio, en que la pareja está inmersa, a veces están desalineadas de sus propias ideologías, de lo que escribo, de lo que digo, de te amo y te quiero estar contigo, sobre las implicaciones morales de esta intimidad en un contexto social en donde está prohibido hablarse en público. Entonces son estos dilemas en los que entran estos jóvenes, pero también nuevas maneras de sentir y de introducir esta experiencia del amor romántico inexistente en la comunidad, incluso inexistente en el léxico tzotzil, en donde la palabra amor no está en el léxico, empezó a crearse más recientemente con el verbo kan, que quiere decir querer, pero puedes decir quiero comer, quiero tortilla o te quiero, ¿sí? Es un verbo muy general. Entonces se adoptan este término y empezamos a ver nuevas prácticas de cortejo que trae esta agencia ambivalente, que es una espada de doble filo. Entonces, bueno, esto nos lleva también a abordar lo que es la agencia, ¿no? Y la idea es verla de una manera situada y empírica, tanto de los niños que aprenden solos y que tienen esta autonomía para explorar y aprender, y ya cuando entramos a esta agencia que tiene estos impactos socioculturales más amplios, en donde se rompen estructuras tradicionales, ¿no? Y aquí lo importante es entrar a estos microprocesos cotidianos y a sus dinámicas de reproducción y resistencia y su impacto en su impacto en las estructuras que los generan, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me ha llevado a reflexionar a través de los años y de esta larga trayectoria en lo que es la agencia juvenil, infantil y juvenil, y dónde están estos espacios, estas tensiones y estas paradojas que nos llevan a ver estas nuevas juventudes globalizadas en un contexto con estructuras más tradicionales, en donde se están reconfigurando ideologías, relaciones, en donde la generación mayor está aceptando y comprendiendo que hay un movimiento hacia una autonomía nueva tomada por los jóvenes, pero al mismo tiempo las mismas prácticas en cuanto al tipo de organización de la pareja, de la vida en la familia de patrilineal, etcétera. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a preguntar, ¿no?, sobre las agencias y demás, en qué representan en estos tiempos y después de estas décadas de estudio, ¿no? Entonces, bueno, esto el tema de la agencia también a nivel metodológico, epistemológico en mi trabajo, yo he tomado... Veo a Julia haciendo así. Alguien tiene un micrófono prendido. La etnometodología y el análisis, yo uso la etnometodología y el análisis del habla en interacción, lo cual concede a los actores su propia voz en tantos intercambios comunicativos construyen su mundo social. O sea, en los análisis de los microprocesos, yo analizo interacción social, cómo se construye en el tiempo y el espacio a través de los intercambios comunicativos de los actores. Y esto lo hago con análisis del discurso. Y bueno, las metodologías que uso, número uno, la profundidad del tiempo con el que he estado me permite esta línea longitudinal de seguimiento y de inmersión en la vida cotidiana de la familia y la comunidad. Y en ese sentido, el tiempo ha disuelto la línea divisoria entre pertenecer a la comunidad y ser de fuera o ser la otra. Esta división que tenemos como investigadoras, tanto a ser de la comunidad o no ser de adentro y ser de afuera, ¿no? Que de manera muy interesante Carolina reenfoca con sus metodologías colaborativas y que es algo de lo que seguiremos hablando. Pero me refiero a este uso de la lengua y esta profundidad en el tiempo permite disolver, no digo al 100%, esta línea divisoria entre el ser
de adentro y ser de afuera. Ahora, bueno, nos encontramos con los dilemas, ¿no? Los dilemas de ser de adentro, pero no ser de adentro, y ser de afuera, pero no imponer ser de afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la voluntad de los niños, que es algo muy fuerte en estas comunidades. Los niños, por ejemplo, pueden decidir si van a la escuela o no van, ¿no? O pueden decidir si quieren ir a trabajar o no. Normalmente sí quieren ir a trabajar, pero ir a la escuela, muchos dicen no quiero ir a la escuela. O sea, ahorita está la hija de la chica de las fotos que le puso que no quiere ir a la escuela. Y no ha ido a la escuela en un año. Después de la pandemia ella ya decidió que no quería ir a la escuela y hay una presión enorme de las maestras de la escuela y yo no ejerzo presión, trato de convencer, pero ella no quiere ir a la escuela. Entonces aquí hay un dilema, ¿no? De cuáles son mis principios en cuanto a lo que pienso que la niña debe de tener para tener un futuro con más posibilidades, ¿no? Más que nada, no porque la escuela sea mejor que aprender en la comunidad. El dilema de estar con niñas y niños, ¿no? Porque las niñas tienen más limitaciones de salir, de hablar, y al irse de su casa, irse a vivir a la casa del marido, son esclavas de sus suegras. Entonces, el ser mujer es algo muy difícil en estas comunidades y empieza a haber ciertos cambios en la vida del género femenino, pero como investigadora externa que veo esto, no puedo irrumpir y transformar esas relaciones de familia y de comunidad, ¿no? Sino un poco desde mi posición, como dar otros modelos, ¿no? El tema de la voluntad en el contexto de la modernidad, qué es tener voluntad en una comunidad de estas, qué es tener voluntad en una comunidad de nuestra modernidad. El ser joven en una comunidad, tener la responsabilidad de cuidar a tus padres, si cuando ellos, si eres el menor, a ti te toca cuidar a tus padres, te toca heredar la tierra, te toca cuidar la tierra. Si eres menor, si eres el mayor, hay una relación importante social que no es ser joven simplemente como el joven global, ¿no? O la joven. ¿Qué es tener un celular? ¿Qué es sentir? ¿Qué es aprender a decir amor? ¿Qué es tomar decisiones, como él dijo a mi pareja, frente a la elección de mis padres o mis abuelos, ¿no? ¿Qué representa ver los cambios religiosos y los impactos de estos cambios religiosos que han llevado también a rupturas en la comunidad, a rupturas en las familias, pero que tienen un sentido también? Y bueno, el contexto sociopolítico más amplio en el que me ha tocado vivir muchos cambios muy importantes, y uno de ellos en 94 fue la explosión del movimiento zapatista en Chiapas, en donde estábamos en medio pues de una guerra, ¿no? Con el gobierno masacrando estas insurrecciones y este dilema, ¿no? De estar en la comunidad y de quién soy, ¿no? Entonces, bueno, es un camino muy largo, una trayectoria, como ven ustedes, con muchas experiencias y pues el tiempo nos da esta profundidad. Y como le decía yo a Caro, envejecer es delicioso porque tenemos esta riqueza de experiencias. Entonces, esto es lo que presento yo. No sé, Caro, si quieras hacer algunos comentarios. Yo quisiera hacer comentarios también a ti, a tu trabajo. Entonces, dejo que fluya esto como piensen que es mejor. Dale. Habíamos pensado con Lourdes que pudiéramos hacer una conversación de verdad. Entonces no nos anticipamos mucho lo que íbamos a comentar para poder reaccionar o en este caso conmovernos y conmoverme frente a su relato, ¿no? Habíamos hablado mucho sobre las diferencias de edad. Salió el chiste que tenía que ver con nuestras diferencias de edad y que eso a la vez tiene que ver con los procesos tan largos en los que estamos inmersas en nuestro trabajo, que era muy difícil poner una línea no solo en ser de adentro y de afuera, sino en el trabajo y en la vida, en nuestra vida, y cómo la categoría de adulto, adulto mayor, viejo, vejez, se resignificaban
pensando un poco nuestros trabajos, ¿no? Y bueno, yo me veía vieja respecto de los niños con los que trabajo y trabajaba, que ya son jóvenes, pero me veía muy joven al lado de Lourdes, pensando en 40 años, ¿no? En 4 décadas de recorrido. Entonces, un poco la idea es contarles, a partir de lo que fui tomando nota y de lo que fui sintiendo y escuchando, contarles un poco mi recorrido, ¿no? Yo tengo 54 años, tengo canas, dirían los chicos en el campo con los que trabajo, que parece lo que hace marcar también mi crecimiento, no solo el de ellos cuando cambian su voz, por ejemplo los varones o las niñas cambian su cuerpo y se hacen jóvenes. Es muy habitual en la zona donde yo trabajo y donde vivo que haber trabajado con niños pequeños de la primaria y después seguir el contacto cuando ellos están en el secundario, ¿no? Y entonces participar sí, compartir con ellos ese proceso que llamamos de adolescencia, que de adolescencia no tiene nada, pero bueno, de ese proceso de transición donde sus cuerpos cambian mucho, ¿no? Entonces, mido el tiempo en que no los veo de acuerdo a la altura de mi cabeza que pongo para conversar con ellos, ¿no? Entonces tengo como el registro que cuando conversaba en la escuela primaria, mi mentón estaba más hacia abajo y después mi mentón iba subiendo, ¿no? Porque mi mirada tenía que cambiar por la altura que ellos iban teniendo. Y eso me marcaba a mí el tiempo que iba pasando, ¿no? Pero no advertí hasta que un día uno de ellos me dijo, Caro, ¿te puedo decir algo? ¿No? Yo llegaba al paraje rural, ahí a la escuela donde trabajaban, y era muy habitual que yo dijera, ¡hey! Qué grandes que están, pero cómo están, pero miren cómo están, lo grande que están, y así, ¿no? Comentarios de ese tipo, cómo crecen, ¿no? De manera chistosa y era como alegre, ¿no? Ese crecimiento, como se lo celebraba de algún modo, ¿no? Y entonces un día uno de ellos me dice, bueno, Caro, ¿te puedo decir algo? ¿No te vas a enojar? No, decime. Vos sabés que yo diría, te podrías teñir las canas, me dice, porque si vos te teñís las canas, capaz no te sentís tan mal cada vez que nos ves tan grandes, ¿no? Había algo en mi tono que daba cuenta de que algo se perdía, ¿no? De que esa niñez se iba transformando. Y entonces me devolvieron la pelota, y como decimos aquí. Y entonces pensé mucho, me hicieron pensar mucho en lo opaco que está en la investigación social, el proceso de cambio de los adultos, ¿no? Y de la investigadora en este caso. Siempre el proceso de cambio está visto en aquellos a quienes observamos, y si son niños mucho más, y pocas veces está visto hacia nuestro lado, ¿no? Y eso, cuando ocurrió eso, que ya hace bastantes años, me di cuenta, advertí que íbamos hacia un proceso que ahora le llamamos larga trayectoria, ¿no? Con Lourdes. Bueno, empiezo por ahí porque me evocó escucharte, Lourdes, me evocaron así imágenes y momentos así, y me resulta muy conmovedor, ¿no? Escucharte. Me resulta muy conmovedor, tal vez por la gran identificación que también siento, por las cosas que bueno, habiendo estado lejos o sin conocernos personalmente, vamos haciendo caminos que dialogan, ¿no? Entre nosotras, la gente con la que trabajamos. Yo arranqué, voy a poner el 99, siempre es la fecha que pongo, que fecho el inicio de lo que para mí es este recorrido. En el año 99 en Corrientes hay una crisis muy grande. Yo solamente les voy a mostrar el mapa para quienes no sepan dónde. Capaz tenés que sí. Así yo puedo poner. Voy a poner el mapa nada más y después les converso. Ya. Para contarles dónde estoy.
Corrientes es una provincia del nordeste argentino, de lo que se llama la Mesopotamia, está rodeada de ríos muy importantes e imponentes. Y como más o menos a la ciudad capital está a unos 900 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Argentina en Latinoamérica, más o menos, solo para ubicarlos, digamos así. Ahora lo saco. Mi recorrido de investigación no estuvo muy pensado cómo se inició. Y siempre me preguntan en el trabajo de campo y la gente con la que trabajo, ¿por qué elegí el guaraní? ¿No? Yo trabajo con hablantes, con comunidades hablantes de guaraní en nuestra provincia, que es gente que en general y hasta ahora no se identifica como indígena, ¿no? Nunca diría, nunca dijo hasta ahora, digo que estas cosas están cambiando, que es parte de una comunidad indígena, ¿no? La persona, el hablante de guaraní, se define como correntino, es decir, aquel que nació y que vive en la provincia, en el estado de Corrientes, y tiene la provincia y la jurisdicción, digamos, estatal, tiene una fuerte connotación identitaria, ¿no? De identificación. La gente se identifica muy fuertemente, casi como si fuera un rasgo étnico, la condición de vivir en esa provincia. Es muy importante esta cuestión respecto de que la gente no se identifica como indígena, porque tiene implicancias muy fuertes respecto de, por ejemplo, toda la legislación que hay en nuestro país referida al amparo de los derechos indígenas y de la educación bilingüe. Eventualmente primero es educación indígena, ¿no? Y después es educación bilingüe. Entonces, ya cuando alguien no se define como indígena, estaría como por fuera de esa posibilidad de amparo. Hay otra cuestión fundamental, es que yo no podría decir, no puedo, no hay información respecto de qué cantidad de hablantes de guaraní hay. ¿No? Algo que parece muy lo básico cuando yo la escuchaba a Lourdes, que una antropóloga lingüista plantean, ¿no? ¿Cuál es la lengua? ¿Cuántos hablantes hay? Bueno, no hay información oficial, no hay información referida a la cantidad de hablantes. Y esto tiene una relación directa con la situación sociolingüística, ¿no? Con la dimensión de invisibilización que esta gente tuvo y tiene todavía respecto de su competencia, digamos, lingüística o su identificación lingüística. Este es como el primer panorama para que ustedes tengan, y después voy a puntear, como dialogando con las cosas que Lourdes planteaba, el recorrido de investigación supuso ir respondiendo cuestiones que realmente se planteaban en el campo, ¿no? Realmente se producía la inquietud en el trabajo de campo. Yo empecé aquí bajo demanda de un instituto de la ciudad capital de la provincia a hacer un proyecto de alfabetización inicial, a secas, alfabetización inicial. Se supone que en la Argentina todo el mundo habla castellano, obviamente el proyecto de alfabetización de qué iba a ser, en una de las provincias que tenía récord en los datos de fracaso escolar, de analfabetismo, de deserción escolar, en fin, que nadie explicaba más que por la pobreza estructural. Pero bueno, con ese dato no alcanzaba, ¿no? Cuando empezamos a hacer ese proyecto de alfabetización, no la voy a hacer larga, pero emerge la cuestión de que ahí los niños no hablaban solo castellano, y en todo caso algunos no hablaban castellano, y es un poco lo que contaba Lourdes respecto de la distancia de la escuela. De la escuela de sus hábitats, ¿no? Comunicacionales. De todas maneras, acá la cuestión central tuvo que ver con que la investigación fue el proceso de advertir, el largo y tedioso y dificultoso proceso de advertir que esas personas eran hablantes de guaraní. Personas que no se definían a sí mismas como hablantes, no usaban el guaraní en situaciones de intercambio públicas, abiertas, los adultos no se dirigían a los niños en guaraní, en fin, era un objeto de investigación por demás escurridizo.
Y la investigación en sí fue el proceso de, visibilización ya es un concepto elaborado, el proceso de construir ese objeto que era escurridizo, ¿no? Que no había forma. Me resultaba súper interesante que, Lourdes, vos vas a un lugar con esto que hablamos, ¿no? De querer aprender una lengua. Mi primera investigación se tituló Entiendo pero no hablo, que era lo que todas las personas, cada vez que yo consultaba, referían respecto de sus competencias lingüísticas de guaraní. Y finalmente lo que a mí me fue pasando a lo largo de los años, ¿no? Podría decirlo en guaraní, es lo mismo, pero estuve en contextos donde era muy difícil hacer inmersión, ¿no? Lingüística, porque justamente el guaraní andaba por aquellos lugares en los que se suponía que no se escuchaba. Bueno, y todo ese fue la primera etapa de la investigación. Siempre estuve muy cerca de la escuela, siempre trabajé mucho con maestras, y fue el lugar donde emergió, porque era el lugar también de mayor preocupación de la comunidad respecto del aprendizaje del castellano por parte de los niños, ¿no? Entonces al guaraní fuimos en parte llegando por ese deseo tan fuerte de la gente que vive aquí, de que sus niños fueran a la escuela, ¿no? Al revés, digamos, no estaba ni imposible concebir que un niño pudiera no querer ir a la escuela, y nadie, digamos, es algo totalmente vedado, ¿no? La escuela es como un lugar súper importante para las familias, para que los niños puedan aprender el castellano finalmente, ¿no? Y aprenderlo bien, no solo aprenderlo. Bueno, así inicia todo este recorrido, y de algún modo los temas, las preguntas de investigación fueron acompañando procesos colectivos, porque he trabajado con comunidades en distintas partes de la provincia, respecto de las preguntas que nos hacíamos en el campo, ¿no? Respecto de las preguntas que iban surgiendo a partir de lo que las investigaciones iban mostrando, ¿no? Creo que, había pensado otras cosas que ahora quiero compartir con ustedes, pero de algún modo ese fue el recorrido. Después trabajamos sobre producción de materiales didácticos y cómo se incluía el guaraní para que pudiera ser visto, para que pudiera ser leído, para que pudiera ser usado en la escuela, cómo la gente se empezaba a identificar, cómo producíamos información sobre la situación sociolingüística de manera colaborativa con niños, con comunidades, cómo diseñábamos estrategias que pudieran ser factibles y pudieran ser usadas en distintas comunidades para producir esa visibilización que finalmente se resistía pero avanzaba, ¿no? Entonces a lo largo de 20 años, 25 casi, hemos ido viendo un proceso de cambio, hemos ido viendo y siendo testigos y siendo parte, ¿no? De un proceso de cambio en este sentido, respecto de nuevos usos, nuevos ámbitos en los cuales el guaraní se podía usar, y procesos de identificaciones y nuevas identificaciones lingüísticas, la apropiación de la categoría bilingüe, que era una categoría muy por fuera del mundo semántico de la gente que podía hablar guaraní, jamás se identificaba a sí misma como bilingüe, ni siquiera se consideraba el guaraní como una lengua o como otra lengua, digamos. Una comunidad que tenía, podríamos decir, un tipo de reflexión que no incluía las cuestiones sociolingüísticas, ¿no? Yo a veces cuando tengo sobrinas catalanas, que ahora están allí cerca, y entonces digo muchas veces, los catalanes son sociolingüistas, ¿no? Es como, vos vas allí y todo el mundo habla del castellano, el catalán, y se discute, ¿no? En cualquier lado. Aquí no. No se habla, son temas de los cuales no había interés para conversar. Hace 20 años atrás, ¿eh? Esto ha cambiado, está cambiando. Cuando hablábamos con Lourdes sobre cuáles podían ser aspectos que nos atravesaran, ¿no? En estos procesos de larga duración, yo fui puntuando algunas cosas que ella fue también contando a su modo, que en tiempos tan prolongados, uno, o por lo menos en mi caso, pasé a ser testigo de muchísimos procesos de larga duración y de estos cambios de
no llegué a los nietos, voy por hijos en mi recorrido, pero en los cuales fui testigo y parte, ¿no? Vos, Lourdes, contabas lo del compadrazgo. Aquí existe una figura muy similar y es habitual que uno pueda ser comadre, digamos, y sumarse a estos procesos rituales. Pero también, y yo quería contar un poco para poner en conversación esta idea del ser de adentro y ser de afuera, y cómo esto me lo fui planteando a lo largo del tiempo. Yo soy la investigadora, ¿no? Es como que la posición de investigadora, que puede ser comadre, que puede ser tía, que puede ser prima, pero tía es como el que más se usa, pero investigadora, ¿no? Tanto yo misma como las personas con las que comparto y trabajo y pensamos estas cosas, me han ubicado a lo largo del tiempo en esa posición. Y hay algo yo a veces digo, ¿no? Como el correntino se te apropia, te mezquina, decimos acá, cuando es afectuosamente muy, como que te agarra, como que te toma. Hay una experiencia del afecto muy fuerte y que ese afecto incluye cierta apropiación o propiedad, ¿no? Yo soy su investigadora, diría Don Olivares, un señor de uno de los parajes donde trabajo, ¿no? Nuestras investigadoras, sus investigadoras. Hay algo de esa función que tiene que ver con acompañar procesos de pensar y pensarse, ¿no? Y de que ese lugar habilitado por la comunidad, por la gente con la que trabajamos, de ser alguien que le gustan las preguntas, ¿no? De ser alguien que le gusta cuestionar las cosas, ¿no? Lo digo porque me resulta súper interesante respecto a estas cuestiones de cuando una tiene que tomar posición y a veces nuestras ideas y concepciones van, entre comillas, en contra de las concepciones aceptadas localmente, ¿no? Entonces una dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me meto o no me meto? ¿No? La idea de neutralidad que no existe, lo sé, pero digo, ¿cómo hago? ¿Me callo la boca? Y entonces si me callo la boca, listo. Pero a veces sin abrir la boca, uno está ahí y el estar ya supone una interpelación, un cuestionamiento. En mi caso ocurre mucho con el acceso a la educación superior, a la universidad. Yo les digo que aquí la escuela y la educación es muy valorada, la escuela estatal. Entonces, yo soy alguien que representa también esa institución de la educación superior, pero accesible, ¿no? Pero estoy a la mano. Digamos, no es la universidad lejana, sino que es una universidad con la que se puede interactuar, conversar, incluso desear y conocer, ¿no? Hay algunos de los chicos que dicen que se enteraron que existía la universidad cuando, bueno, yo fui al paraje rural, ¿no? Por eso digo que en ese sentido me resulta, bueno, muy interesante y productivo pensar esta idea de ser adentro y ser de afuera. No la voy a hacer más larga porque estaría bueno que conversar, que nos comenten cosas. Vuelvo a esto de la posición de la investigadora, ser testigo y parte. Y después no quería dejar de puntualizar esto que planteó Lourdes respecto de las tensiones que hemos atravesado siendo parte de estos lugares, de estos territorios donde trabajamos. Y a veces situaciones, bueno, no me puedo imaginar la situación del 94, pero sí he tenido que vivir y vivimos situaciones en las que es muy difícil posicionarse en términos sociopolíticos, decir algo, no decir algo. La gente muchas veces con la que trabajamos está esperando que nos pronunciemos, discutir, no estar de acuerdo, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones que no son lineales y que son muy complejas muchas veces y que todo el tiempo hay que dirimirlas en la situación de campo, ¿no? Y con la gente con la que trabajamos. Así que bueno, yo abro aquí, me parece, el juego como para, bueno, que los que están aquí nos comenten o que cuenten sus cosas también, que nos va a interesar mucho. Y no sé, Lourdes, si te parece bien o querés vos comentar algo. No, está bien. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Lourdes y Carolina. Pues lo dicho, entonces abrimos el turno de palabra a los participantes en el simposio. Creo que somos pocos, así que yo os diría que os animarais a simplemente levantar la mano, abrir el micrófono y incluso la cámara y participar. ¿Vale? Esperanza, ¿tú querías preguntar algo? Sí, si no hay nadie. Pues adelante. Buenas tardes a todo el mundo desde aquí. Yo estoy ahora en Barcelona y me han parecido muy interesantes vuestras experiencias, sobre todo experiencias porque ya son vitales de etnografía. Y me gustaría preguntaros por cómo, por un lado veo diferencias, Lourdes, cuando tú hablabas de que tu objetivo o tu forma de recoger los datos es a través del discurso o de los discursos. ¿Cómo es esa recogida de los datos en momentos distintos? ¿Te vas con tu grabadora o esa recogida tradicional de trabajo de campo? Y también Carolina, porque no es solamente... ¿Es también participación en procesos educativos o cómo es esa recogida de datos que luego después como investigadoras tenéis que publicar y todos tenemos que pensar siempre en esa parte, es decir, cómo transformo eso en trabajo de investigación? Esa sería mi pregunta para las dos. ¿Contesta? Bien, gracias Esperanza por tu pregunta, gusto conocerte. Depende de los temas que se estén investigando, pero yo hago etnografía participativa, vivo con las familias y pues amanezco en la casa y sigo todo el día, ¿no? Entonces, el tipo de dato con el que yo trabajo es un dato audiovisual y uso la cámara de video en algunos momentos del día, no todo el tiempo. En otros momentos donde no la tengo, tomo notas, ¿no? O en la noche llego y hago mi diario y apunto cosas relevantes que vi que no fueron tomadas en la cámara de video. Con la cámara de video la uso al interior del hogar, no la uso fuera en la comunidad porque la gente no acepta que se usen abiertamente cámaras en público. Con el celular ha cambiado mucho esto. Ahora cada quien puede usar el celular para lo que sea, pero por ejemplo adentro de la iglesia no, ni en rituales. Entonces, por ejemplo, tengo un artículo sobre el trabajo de los niños en la floricultura. Me voy varias mañanas y estoy observando, participando y tomando videos. Y luego de esto hago una revisión de estos materiales en donde identifico algún tipo de pregunta, ¿no? Normalmente estos materiales son como eventos amplios en los que participé. Y de estos eventos ya amplios se convierten en bases de datos para preguntas diversas. Entonces, ¿cómo están, por ejemplo, el cuidado de los hermanos? Entonces, identifico las secciones en donde las niños mayores están cuidando a los pequeños y qué está pasando. Identifico eventos. Estos eventos los edito, los cuantifico, es importante. Tengo una parte de cuantificación en donde al seleccionar y clasificar eventos hay ciertas cosas que se repiten, que empiezan a mostrar ciertos patrones recurrentes, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje dirigido a los niños para darles instrucciones. Entonces me interesa ver, por ejemplo, cómo son las instrucciones para que hagan ciertas cosas en ese trabajo, y cómo lo hacen los adultos, cómo lo hacen los jóvenes. También tengo investigación sobre adquisición de lengua materna. Entonces aquí estoy pasando tiempo con los cuidadores y los bebés y después identifico estos eventos en donde me interesa ver las palabras tempranas. Bueno, entonces en estos eventos identifico las producciones de los niños,
con sus palabras tempranas. En el artículo del amor, de los textos de teléfono, tuve una combinación de métodos mixtos, en donde usé la entrevista, usé la recolección de los mensajes de teléfono y después clasificación e identificación de estos por mí y también los jóvenes participando. Entonces, bueno, son métodos mixtos y la recolección está ligada con esta etnografía participante en la que estoy tomando parte en la vida cotidiana. He trabajado también en la escuela y ahí trabajo con otros métodos, trabajo con entrevistas como Caro, en donde trabajé la narrativa, el uso de la narrativa en los niños, y aquí fue trabajar con niños produciendo narrativas sobre preguntas, sobre qué experiencia te asustó mucho, ¿sí? Un poco el método que usa la Bobby Valesky. Entonces, está esto ligado mucho a la pregunta de investigación. Yo podría decir, creo que en dos dimensiones podría hablar de esto. Fundamentalmente para mí es la observación participante, ¿no? Y eso supone hacer notas en la mejor de las posibilidades, bueno, cada vez que uno va a campo, ¿no? Eso a veces no ocurre, sinceramente, porque porque somos investigadores del tercer mundo. Entonces, miles de veces estamos haciendo muchísimas cosas en simultáneo, ¿no? Pero básicamente la observación participante, después entrevistas de todo tipo, algunas más estructuradas, otras más abiertas, ¿no? Más de carácter etnográfico. En fin, un poco lo que planteó, filmamos, depende de las circunstancias y depende qué. Pero a mí me interesa contarles, me parece algo que un poco, yo me la paso como inventando estrategias de producción de información, ¿no? Para que usen otros. Es decir, con los niños con los que trabajo, con las familias con las que trabajo, que asumen posiciones en diversos momentos de investigación y de investigadores. Entonces, muchas veces o estudiantes, entonces, y grupos, muchos, y colectivos, y muy grandes. Entonces, inventamos muchas estrategias para producir información que a veces termina siendo la misma estrategia con la que se produce, digamos, la misma estrategia para armar el instrumento, digamos así, lo que se transformó ese día en la observación que yo estoy haciendo. Porque cuando los niños arman una entrevista sobre la salud y las hierbas medicinales, en el armado de la entrevista, digamos, se muestran en sus modos de categorización de la salud, la enfermedad, las plantas, ya cuando preguntan, ellos, ¿no? Cuando formulan su pregunta. Entonces, es como bastante, digamos, como dice Vir, siempre hay un continuum también en los métodos, ¿no? Es como, ¿qué es pregunta y qué es respuesta? Hay un momento que la misma pregunta puede ser el dato de la investigación. No sé si me explico. Pero eso para nosotros es muy importante, porque hemos descubierto, ¿no? Muchas cosas en el momento de diseñar la investigación, porque la gente participa como investigadora, y entonces ahí vuelca sus mundos, sus concepciones de las cosas, y también ahí se observan los procesos de cambio que van haciendo, que eso es muy, muy interesante. Entonces, lo que digo nosotras, porque acá está Vir y también con el equipo que trabajamos juntas lo vamos pensando, cómo también los diseños metodológicos emergen en el trabajo de campo. No siempre están previamente establecidos, sino que se producen en ese mismo andar, ¿no? Y entonces muchas veces lo que hacemos es nos encontramos describiendo el modo en que eso se produjo. Y a eso le llamamos el diseño o el instrumento que habilitó o produjo. Entonces, se rompen algunas de las lógicas temporales más habituales, ¿no? De la investigación, trabajo de campo, análisis, no sé qué. Eso en el tipo de investigación que hacemos se desdibuja un poco. Pero lo que plantea Lourdes, tampoco estamos lejos nosotros de ese tipo de digamos, de producción de información. Y después depende del estudio, ¿no? Porque hay cosas que vos querés ver puntualmente, o hay otras que te aparecen y jamás te las preguntaste también. Entonces eso cambia.
Me parece muy interesante eso, porque implica creatividad, ¿no? Es decir, que la etnografía implica esa creatividad de ir, que va emergiendo también vuestra propia recogida de datos, ¿no? Sí, sí. Sí. Entran a jugar como, sí, otros criterios, ¿no? Me parece que de qué va primero, de qué produce a qué, ¿no? También, me parece a mí. Muy, muy interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat y yo casi Sí. lanzaría las preguntas que hay en el chat, Dale. porque algunas son interesantes, bueno, todas son interesantes. Y Miguel estaba preguntando por lo público y lo privado. Si queréis, lo rearticulo verbalmente la pregunta. Estaba pensando, muchas gracias, y aparte que tiene conexión con esto que estabais hablando ahora, ¿no? Porque estaba pensando en la pregunta que yo había lanzado en el chat y la discusión que estabais teniendo ahora sobre métodos, ¿no? Porque claro, la cosa del espacio y del tiempo, ¿no? Y claro, el tiempo es un gran elemento de la discusión de hoy, ¿no? Y a veces el espacio, cómo lo tratamos, cómo lo incorporamos, cómo lo movemos del background, ¿no? Y entonces me resultaba muy interesante cuando se escuchaba a ambas, cómo ellos saliendo, ¿no? Esto de lo público y lo privado, ¿no? Entonces, cómo a lo largo del tiempo, cómo esta distribución de qué prácticas se encuentran en lo público, qué prácticas se encuentran en lo privado, van transformándose, ¿no? Y pensaba en esto que decía Lourdes antes, ¿no? En relación con esto de cómo las estructuras sociales se rearticulan, ¿no? De acuerdo con las estructuras lingüísticas, las prácticas, ¿no? Pero claro, siempre hemos tenido tradicionalmente, ¿no? Esta tendencia disciplinar de privilegiar el habla, ¿no? Lo simbólico, el habla, ¿no? Entonces estas estructuras lingüísticas les hemos prestado mucha atención, incluso metodológicamente, ¿no? Formas y técnicas de recogerlas, capturarlas, circularlas, reconvertirlas de acuerdo con diferentes formatos. Hablábamos de publicar y tal. Pero estaba pensando, ¿no? en esto de en qué lugar queda, ¿no? todo ese espacio material, ¿no? Lo material, ¿no? Porque claro, por ejemplo, cuando escuchaba a Lourdes, de cómo ha ido, que es muy interesante el caso de la pareja, ¿no? Es el texto que hemos leído, ¿no? De cómo estas prácticas que no se permiten, no se permitían en el espacio público, ¿no? Estas prácticas amorosas o estos diálogos amorosos, pues cómo han ido influyendo, ¿no? En qué lenguas se pueden expresar, qué lengua no, y luego cómo este medio, ¿no? El móvil, pues permite esas prácticas que ocurran, ¿no? Que de otra manera no ocurrirían en un espacio público. Entonces, claro, el Lourdes lo ponía en relación con ¿no? Cómo esto pues, puede ser la antesala o un motor de cambio, de transformación acerca de ideologías más amplias, ¿no? Pero claro, yo sí me quedaba con la pregunta de, bueno, pero ¿cómo esas transformaciones, cómo van más allá de lo simbólico? Porque si estos diálogos siguen teniendo lugar en móviles, pues siguen sin aparecer en los espacios públicos. Y si empiezan a aparecer los espacios públicos, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo se inscribe eso en esos espacios que observamos y que a veces son como recipientes en nuestras observaciones, ¿no? ¿Cómo capturamos, ¿no? Y cómo nos hemos ido preocupando por incorporar esas inscripciones materiales en diferentes momentos, ¿no? Y qué consecuencias tienen metodológicas también. Bueno, estoy hablando en alto, en realidad no es una pregunta, Sí. pero que hay un the big elephant, ¿no? Un elefante en la habitación detrás de nosotros, del que no siempre hablamos, ¿no? Que también refleja muchos fantasmas disciplinares nuestros, ¿no? Acerca de qué no hemos mirado, ¿no? Yo lo veo cuando hablo con compañeros y compañeras de geografía, ¿no? Geógrafas humanas, ¿no? Y entonces se me hace más evidente esta tendencia que en mi propio trabajo, a lo mejor en el pasado o disciplinarmente, por no culparme a mí mismo, ¿no? Está inscrito en la manera en la que nos hemos socializado en estos trabajos de investigar, cómo realizar estas etnografías, qué mirar, qué capturar, qué no capturar.
Uh-huh. Bueno, no sé si esta pregunta va dirigida principalmente a mí. Si quieren, respondo lo que me corresponda y Caro, tú respondes lo que te corresponda. Bueno, mira, este trabajo, como les dije, la antena del móvil llegó en 2011. Y después de esa década, que ya estamos en otra, ha atestiguado muchos cambios muy interesantes. Bueno, número uno, el uso de estos recursos ha reconfigurado las relaciones intergeneracionales en el sentido de que los adultos saben que los hijos tienen ya una vida privada, ¿sí? Que antes no estaba completamente bajo el control adulto. Saben que tienen una vida privada y están ahora aceptando, ellos no buscaron este cambio, están aceptando a que sus hijos o sus hijas puedan tener una vida más abierta con una posible pareja. Entonces, se están dando los noviazgos un poco más autorizados, digamos, o sea, ha entrado más el tema del noviazgo más autorizado. Estos cambios también han llevado y están ligados con un incremento en la escolaridad. El gobierno ha estado activamente dando becas, estudios a niños y jóvenes. Entonces, el aumento de la escolaridad a nivel de educación superior va ligado con estos nuevos cambios en las relaciones con las familias y las generaciones mayores. Les ponía yo el ejemplo en ese artículo de esta pareja que iba a estudiar a la ciudad principal y en la universidad hablaban y al regresar al pueblo ya no hablaban, ¿no? O sea, regresaban al mensaje, el mensaje de texto. Entonces, bueno, hay una reconfiguración entre lo público y lo privado que tiene, digamos, el lado positivo de un cambio en donde se empiezan a abrir las relaciones de manera más pública y a respetar nuevas maneras de elección de los jóvenes. Como les digo, es un arma de dos filos porque de todas maneras cuando se casan van a la casa de la familia del muchacho y ahí tienen que vivir todas las limitaciones que representa estar con una familia extendida y con una suegra, ¿no? Entonces, pero estamos viendo cambio en estas estructuras de una manera muy importante. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, bueno, era una reflexión, la tomaste una pregunta en concreto, ¿no? O sea, que tampoco... A mí me hizo pensar, lo que planteas, Miguel, me hizo pensar, bueno, porque yo aquí cuando conversé llamé público-privado, pero después me quedé pensando, en general no es una categoría que uso, porque de algún modo me distancio de la idea de diglosia, entonces trato de evitar directamente esa categorización, digamos. Pero sí hay algo de lo público en el sentido del compartir abiertamente, vamos a decirlo, no tanto por el ámbito. Y yo he notado un proceso de cambio a lo largo de estos 20 años muy, muy importante, que fue parte del proceso de investigación misma. Entonces, está muy asociada la idea, bueno, la categoría que utilizamos aquí es la de habilitar o habilitación, que es la categoría que básicamente usa la gente para decir, bueno, se habilitó, habilitemos, ¿no? Para hablar el guaraní, para producir, y ahí lo asocié con la idea de público, ¿no? En el sentido de no hacerlo como a escondidas o sin que otro se dé cuenta. Y en ese sentido, la investigación ha estado tensionando permanentemente eso, y no porque deliberadamente yo haya dicho, che, bueno, acá hay que hablar guaraní, sino porque aquel que hablaba o aquel que se manifestaba o que descubría, hay una frase aquí muy habitual que es, había sido que hablaba guaraní, había sido que era bilingüe, había, ¿no? Como una especie de toma de conciencia, de advertir que eso ocurría, pero que no lo veíamos, etc. Bueno, yo soy una pantalla sobre la cual proyectar eso, ¿no? Entonces,
esa información me llega de distintas maneras, ¿no? A mí o a gente del equipo o quienes estemos con el tema del guaraní, que después eso va cambiando porque ya es la directora, la maestra, los niños que son investigadores, entonces a los que se les manifiesta. Entonces, y acá de nuevo, no es que lo público y lo privado está definido a priori, se produce lo público y lo privado, porque puede ser público y privado adentro de la escuela, que nadie escuchaba que el guaraní se hablaba, pero en un momento se hace escuchar, se habilita, hay que usar, ¿no? Hay que dejarles hablar, y empiezan a aparecer esas frases, y yo empiezo a escuchar el guaraní, incluso la gente me empieza a hablar en guaraní. Chequea, me evalúa, a ver si entiendo o no entiendo, ¿no? Entonces, ahí me parece que, bueno, me hizo pensar, esto que vos planteaste, me hizo pensar en eso. Y ahora tomo, para seguir, y después le tiro la posta a Lourdes, el tema es muy interesante de acá el planteo que hace Nico, creo que es. El tema del consentimiento, que yo me lo había anotado para hablar de eso, porque es un tema picante en la investigación. El consentimiento y el disclosure, que supongo que es lo que podríamos llamar devolución, ¿no? De los resultados de investigación. Es un tema picante en nuestro país, no nos exigen todavía a todos o en todo momento consentimientos firmados, ¿no? En papel. Nosotros tenemos prácticas de producir consentimiento colectivo, de conversar sobre las cosas antes de hacerlas, y pesa mucho la palabra, el valor de la palabra, pesa mucho el compromiso que uno hace con los padres, con los maestros, con los profesores, con los estudiantes respecto de los procesos que se van a llevar adelante. Entonces, muy pocas veces tenemos cosas firmadas por los adultos, que eso yo sé que en otros lugares es fundamental. No nos lo piden todavía, pero sí están estos procesos de consentimiento. Yo le llamo procesos de contratación de las entrevistas, de las investigaciones, de los estudios. Hacemos reuniones, muchas reuniones antes de empezar las investigaciones. Se discuten los objetivos de la investigación, lo que quiere hacer cada uno, lo que quiere lograr, ¿no? Hay como procesos colectivos de creación de ese consentimiento, ¿no? No es unidireccional exclusivamente. Y se renueva, se actualiza, me decía hoy Tamara, que está acá conmigo, se actualiza, se renueva, se valida, ¿no? Yo creo que la misma práctica o sea, el mismo proceso de investigación, y creo que también está vinculado, y por eso lo vinculé, con la idea de qué pasa con los resultados, ¿no? La típica nuestra acá, por lo menos en Latinoamérica, Argentina. ¿Qué pasa con los resultados? ¿Quién se lleva los resultados de nuestro conocimiento, ¿no? ¿Dónde van los resultados de las investigaciones? Como hacemos muchas investigaciones colectivas, tenemos como un protocolo, que es los primeros que se enteran de los resultados de la investigación son las comunidades, las escuelas con las que trabajamos. El libro por primera vez, el artículo se presenta en la comunidad. Ya hay versiones previas, se discuten cosas, se discuten resultados, van PowerPoints, vienen reuniones para contar lo que se descubrió, lo que descubrimos juntos. Ese es un proceso y después el libro sí puede ir a la ciudad, o va a la universidad, o va a donde tenga que ir, digamos, ¿no? Como otros. Y hay mucha participación de los mismos investigadores que se incluyeron, sean niños, pobladores, maestros, en la presentación de los resultados. Entonces hay bastante claridad de que esos resultados no son de los investigadores de la universidad, son propiedad de todos los que participaron. Y cada quien puede ir o a la radio, porque a la gente le gusta ir mucho a la radio, o a la tele local, o una periodista que pregunta, en fin, y puede contar todo lo que se descubrió, ¿no? De manera colectiva. Y bueno, y que los investigadores también tienen que escribir eso que escriben, escribir artículos. Y esos artículos circulan muchísimo por las comunidades con la gente que trabajamos. Estamos muy acostumbrados nosotros a escribir
teniendo como norte la gente con la que trabajamos, y muchas veces se nos dificulta la academia, ¿no? El norte, que es la academia. Y a veces no hacemos tanta distinción en escritura de divulgación y escritura científica. Y bueno, y nuestros reportes científicos no son tan buenos como otros investigadores en otras partes del mundo, esa es la verdad. Y hacemos muchos materiales didácticos y hacemos ese tipo de cuestiones, digamos, de evoluciones de los resultados con la gente que trabajamos. Y bueno, es una apuesta, qué sé yo, se nos va mucho el tiempo en eso y a la vez es una lección, no sé, de activismo, ¿no? Como se dice en otros lados, o militancia, como decimos aquí. Así que bueno, un poco eso. Bueno, en cuanto a mí, que porque sí, esta pregunta también está dirigida muy específicamente también a mi trabajo. Bueno, depende de, bueno, número uno, como dice Carolina, en nuestros países hasta hace tiempo no estaba regulado de la misma manera que está en universidades de Estados Unidos y supongo de Europa, entrada a una comunidad y la obtención de datos en la comunidad de manera regulada con estos formatos y protocolos que se usan para el consentimiento de los sujetos de investigación. En el caso mexicano, esto ha cambiado y todos nuestros estudiantes necesitan pedir una autorización, sea oral, tomada en trabajan incluso si son de su misma familia en su comunidad. Ahora, en mi caso, yo tengo también esta autorización oral, y más que nada, bueno, oral y escrita en otras investigaciones, porque con tantos años han pasado distintas prácticas. En un principio era una consulta, una visita, una aprobación oral, una explicación de lo que se estaba haciendo y un consentimiento de tipo oral. Normalmente los documentos que son para firmar, dado que hay un alto grado de analfabetismo en las comunidades, el firmar un papel siempre representa como una amenaza del gobierno, algo, ¿no? O sea, hay un compromiso. La gente mayor firma con una cruz, con una letra que aprendió de su nombre. Entonces, ese acto de pedir que se firme un papel es un acto muy confuso y que puede asustar a la gente, ¿sí? O sea, ¿a qué me estoy comprometiendo? Entonces, la vía por la que lo hacemos es hablando la lengua de la comunidad, explicando y pidiendo esta autorización vía oral. Y guardamos estos videoclips como parte de estas autorizaciones. Además, se explica que los datos estarán usados para un propósito educativo, que no irán a las redes sociales, porque esto es una cosa que ha incrementado mucho en los últimos tiempos. El miedo a que las cosas suban a las redes sociales, incluso esto ha puesto más retos a la investigación porque la gente no quiere que estén sus imágenes circulando, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a hacer protocolos más rigurosos, en donde se pide el consentimiento de los padres, los cuidadores, es una familia extendida, y se explica que cuando los niños cumplan 18 años, ellos pueden tener el derecho a cambiar si por ejemplo, se usaran fotografías de ellos o otro tipo de material que pertenece a los niños. Otra cosa que también ha cambiado es que en un principio usábamos fotografías, las que yo uso y que les mostré son fotografías autorizadas siempre, pero ya para publicaciones en los varios últimos años usamos imágenes, dibujos sacados de fotogramas de los videos para dar más protección y confidencialidad, de la confidencialidad de los participantes. Entonces se han ido afinando estas medidas de protección a los participantes, y también está la parte de la publicación y
en las publicaciones también se piden los métodos de consentimiento para la obtención de los datos. En cuanto a mi investigación de los mensajes de texto del cual leyeron, es definitivamente un tema muy íntimo y personal. Y esto fue realizado con la autorización de los jóvenes y las jóvenes con las que participaban en este proyecto. Se hizo una reunión, se habló de qué se trataba el proyecto y se preguntó quién quería participar con sus mensajes. Todos los que estuvieron participando en el proyecto recibieron una remuneración que era parte del proyecto mismo, y se respetaron sus solicitudes de que siempre se cambiaran los nombres y que sus padres no vieran estos mensajes, dado que ellos querían mantener su confidencialidad. Entonces, de la enorme base de datos que ustedes ven, se han publicado unos cuantos mensajes, los que ustedes ven en esta publicación. Se han compartido con las personas que participaron y fueron autorizados. Y la enorme base de datos ha sido más bien para encontrar estos diferentes patrones de cuándo se usa amor, cuántas veces, de cuántos mensajes se mandan al día, cómo fueron aumentando este número de mensajes, para hacer esta, pues, como perfil más cuantitativo, ¿no? Entonces, sí es una investigación compleja, en el sentido de que estamos viendo aquí, el tema de la investigación son las formas de agencia de los jóvenes, y nos ha permitido de estos procesos que están ocurriendo en estas comunicaciones, lo cual nos da esta ventana a una realidad que nos está permitiendo ver estos procesos de cambio que se conectan con procesos macro más amplios. En este sentido, esta es la manera de identificar y detectar esas agencias emergentes, ¿sí? Pero por supuesto que están en estos mensajes, que son mensajes personales, pero autorizados. Ahí Adriana pregunta algo re lindo, que por ahí podríamos pensar en cerrar con esto. Gracias, Adriana. Adriana me reayudó hace muchos años cuando creo que hice mi primer paper, que dije, bueno, tengo que escribir. Y Adriana me ayudó muchísimo con eso. Ahora que la veo acá, la escucho, me acuerdo. Dice, a mí me gustaría volver a la idea de largo recorrido y lo que ello implica. Ello me hace pensar en que nuestra idea de salir, entrar al campo, así como otras formas de hablar del trabajo de campo, se deben repensar a la luz de lo que implica ser testigos en el tiempo de los cambios de esos grupos sociales con los que trabajan. Está muy bueno. Pues si quieres, Caro, adelante, luego abro yo. Yo algo había notado de eso, ¿no? Es, claro, porque no, ¿qué es salir o entrar? Yo vivo acá, aparte. Entonces, sí, son procesos, yo diría que podríamos pensar en categorías de intensidad, ¿no? De más intensidad, menos intensidad, como Lourdes cuando dice que se va un mes o vuelve, o 2 meses y vuelve, como de intensidad. Hay como un salir y entrar, a veces me pasa a mí con las distintas localidades o pueblos, ¿no? Que hay, y que entonces capaz vas a un lugar donde arrancás algo nuevo y ahí tenés esa experiencia de entrar a campo, pero que en realidad estás construyendo, ¿no? El campo se produce por ese intercambio que vas a tener con esa gente y que empezás a tener. Pero sí me parece que sí, eso, que hay que pensar en otros términos, ¿no? Como el trabajo de campo, esa concepción de algo distante o acotado en el que uno va, hace su campo, vuelve, analiza sus datos cómodamente en un lugar lejos, ¿no? Esa idea tal vez bastante idealizada, pero bueno. A ver, Vir, ¿qué decís? ¿Por qué no hablas? Ah, no está. Después de tanto tiempo... Hola, ¿me escuchas? Dale. Sí, decilo vos, Vir, que está... Aquí no, lo que escribió pasa ella. es que
justo estoy entrando a una clase, tengo que irme a una clase, pero no te digo vas. no digo que hay un momento, ¿no? Pensaba Caro en el trabajo en que el campo, digamos, se transforma en la vida misma, no sé, y esas lógicas de entrar y salir del campo no te alcanzan, ¿no? Es como que... Sí, y no entonces explica las lo que pasa. claro, no se puede, entonces no sé cómo eso ya deja de ser funcional, ¿no? Porque el trabajo de campo está pensado con otras lógicas. Mucho más, unas dinámicas de investigación de quién va desde afuera, ¿no? Es como unas dinámicas que no corresponden a este tipo de investigaciones que hacen ustedes, ¿no? Y pensaban lo mismo en las lógicas de intervención e investigación, ¿no? Que también se ponen como en cuestionamiento, porque lo que explicaba Carolina, ¿no? Que un poco uno produce, ¿no? La propia investigación produce los contextos que uno investiga de algún modo, ¿no? Y es legítimo que así sea, digamos, ¿no? Y eso es subversivo respecto de esta cuestión objetivista o pseudo-objetivista, de bueno, ay, no, miramos desde afuera, ¿no? Y digamos, son dos lógicas que me parece que en el trabajo de Caro, que es el que conozco más, y el de Lourdes también se ponen como patas para arriba, ¿no? Y está bien, justamente son provocativas, ¿no? Respecto a lo metodológico, ¿no? También. Gracias. Gracias, Vir te dicen, mucho gusto. Sí, Virginia. Sí, efectivamente, esta línea divisoria, ¿no? Artificial entre el entrar y el salir, después de pasar una década, 2 décadas como Caro, 3, 4 como yo, es entrar y salir ya no es tan tajante, o sea, hay un fluido venir y también hay uno también se vuelve parte de esta realidad, de esta comunidad en donde se está incidiendo de una forma u otra, ¿no? Entonces, no, o sea, estamos perteneciendo de alguna forma u otra. Y con la larga trayectoria de investigación, ya no hay esta línea de el entrar y salir como si fuera la primera vez, digamos, ¿no? Gracias, Nieves. Gusto en saber que andabas por aquí. Un día de estos hablamos. Uy, acá mira, un largo. Ah, David. Que me he liado a escribir y estábamos ahí cerrando. A ver, David. No, pero vamos, si queréis, yo estoy siendo operativo, pensando un poco despacio. Dale. Llevamos ya 1 hora 40, entonces aquí me imagino que podríamos estar horas debatiendo estas cuestiones, pero tenemos compromisos y hay gente que tiene que volver a trabajar, hay gente que ya va siendo de noche. Y yo creo que era un buen momento para cerrarlo, esta discusión de cierre que tiene que ver un poco con lo que es la dentro-fuera y las cuestiones de la temporalidad. Me parecería que es un buen punto en el que, si os parece, podemos dejar esta conversación con la esperanza de que haya otras oportunidades para seguir hablando sobre ello y que esto dé pie a otras acciones, porque aquí hay un hilo que creo que tiene muchas aristas que se pueden ir desarrollando en otros espacios, en otras acciones, dentro o fuera de EDISO, claro. ¿No? ¿Qué pensamos sobre ello? Bien. Sí, a mí me gustaría oír tu propia larga trayectoria un día de estos, David, porque también has estado trabajando con los niños gitanos, etcétera. Pero es que esto si yo esto no estaba, si esto es una cuestión personal de decir, en otro universo, ¿qué habría pasado si hubiera mantenido el mismo tema y la misma comunidad durante más de... Bueno, ya esos niños ya son adultos y abuelos, digo, padres y demás, pero ha seguido algunas temáticas ahí también, ¿no? Sí, las temáticas siguen, pero vuelvo a datos que tienen 20 años y sobre los que, por ejemplo, todas estas preguntas éticas no podrían ni resolverlas, o sea, no podrían encontrar a las personas para ver si están cómodos con los materiales que se están gestionando, se están analizando, si querrían hacer una evolución, o sea, hay cosas que son inviables. Entonces, hay muchas preguntas muy interesantes, ¿no? Sí, quedan abiertas.
¿vale? Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y todas por asistir a este evento y de nuevo, Lourdes y Carolina, por animaros a esta acción y sabiendo que os pilla lejos. Y espero que sea un resultado gratificante. No, muy interesante pensar en estas cosas. Y al resto, egoísticamente, pues igual tenemos la suerte de que nos vamos a ver en un mes y asistís al simposio de EDISO. Entonces, algunos de nosotros nos veremos en unas semanas. ¿Vale? Bueno, abrazo para todos y todas. Gracias, Virginia. Hasta luego, Virginia Zavala, gracias. que se Gracias. conectó hace poco. Gracias, David, por organizarlo. Ahí está, Y Virginia. mucho gusto ver a todos los profesores, estudiantes de todas las latitudes. Batería. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias. Voy a ir cerrando. Gracias, Caro. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos.